es más lo que le ha dado Ferrari a la Fórmula 1 de lo que la Fórmula 1 le ha dado a Ferrari. Que el día en que tengamos una Fórmula 1 sin un monoplaza rojo, estamos hablando de una Fórmula 1 muy distinta a la que conocemos hoy en día. Posiblemente el mayor icono que ha creado la Fórmula 1. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a Briefing F1. Bienvenidos al Gran Circo. Muy buenas noches, mi querido César Olivares. Muy buenos días, mi querido Iván Prieto. Hoy aquí en Briefing F1 tenemos un tema, bueno, yo creo que les va a encantar. A mí de entrada ya me están sudando las manos y yo creo que se me hormiguea todo el cuerpo, se me eriza la piel, porque... Y hemos de resaltarlo, ¿eh? Esta es una elección que ha sugerido Iván y yo creo que es un tema fantástico. ¿Qué sería de la Fórmula 1 sin Ferrari? Hoy aquí en Briefing F1 vamos a desarrollar este tema, así que ferraristas del mundo, tifosi del mundo, manifestaos, porque creo que es un temazo el que vamos a tener el día de hoy. Manden sus comentarios, para nosotros de verdad es muy importante y queremos leerlos. Así que, caballeros, ¿quién quiere comenzar con este tema? Bueno, ¿te parece, mi querido César, si le damos la palabra a Iván, que es quien propuso el tema? Así que, mi querido Iván, arráncate con Ferrari. Venga, pues empezamos. Muy buenas noches, chicos. Vamos a por otro episodio, el 10º ya. La Virgen, cómo de rápido pasa esto. Qué guay está siendo esta aventura, lo primero de todo. Y qué manera de celebrar nuestro 10º episodio hablando de a lo mejor, posiblemente, el mayor icono que ha creado la Fórmula 1. Bien, hablamos de Ferrari y hablar de Ferrari siempre es un poco picante, como nos gusta a nosotros. Buscar ese más allá, ese debate en la barra del bar que generamos nosotros aquí. Pues bien, a ver, como tal, Ferrari, no os vamos a contar nada nuevo de Ferrari, no vamos a venir a dar datos de Ferrari, sino yo creo que vamos a tener aquí un debate que a lo mejor puede que sea el 10º y el último, porque Ferrari siempre saca esas suspicacias y ese debate que a lo mejor se vive muy pasional. Y yo creo que hablar de Ferrari es hablar de la escudería de todos. Ferrari transmite un sentimiento, una pasión que ninguna otra escudería es capaz de transmitir. No sé si es por el cabalino rampante, no sé si es por el himno de Italia cuando suena, no sé si es por las palabras que dijo un tal Enzo Ferrari, no sé si nos sonará, que dijo: cualquier niño que dibuje un coche de carreras lo dibujará de rojo y eso será gracias a mí. Entonces, y es así, o sea, salvo ahora WhatsApp que le ha dado por cambiar el emoticono a un logo de Mercedes, eso tendríamos que generar. Yo creo que daría para otro briefing. El caso. Ferrari, ¿puede vivir la Fórmula 1 sin ella? Actualmente no, anteriormente tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Ferrari es la única escudería que ha competido durante todas las temporadas de la historia de la Fórmula 1, es decir, desde la primera temporada, no desde la primera carrera, porque en la primera carrera no la disputó, puesto que corrió una carrera de Fórmula 2, ¿vale? De GP2 que habían por aquel entonces, y quedaban más pasta a los italianos, allá que se fueron. Hay que pensar también que en un contexto de posguerra y en el que prácticamente no se tenían piezas, que se estaban corriendo con monoplazas previos a la guerra, construidos y diseñados previos a la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente se necesitaba el dinero. Pues bien, eso, o sea, es la única escudería que ha competido durante todas las temporadas de la historia de la Fórmula 1, ni McLaren, ni Mercedes, ni nada por el estilo se le asemeja. Y nada, yo creo que Ferrari es indispensable para la Fórmula 1 y iremos argumentando un poquito más mi posición a lo largo de este vídeo.
Yo creo que yo coincido con Iván. La respuesta es un rotundo no. La Fórmula 1 no sobrevive sin Ferrari y no habría sobrevivido sin Ferrari. Ferrari por sí misma, el puro nombre es una leyenda, eso es un mito, son muchas cosas indescriptibles que ninguna otra escudería, ninguna otra marca, ningún otro motorista ha logrado, yo creo que fuera de la Fórmula 1, en cualquier contexto automotriz. Es decir, en la misma industria automotriz, por mucho que menciones Ford, Volkswagen, Porsche, Lamborghini, no sé, Bugatti, la marca que tú quieras, ninguna le llega a Ferrari y por supuesto la Fórmula 1, que es la máxima categoría del automovilismo del deporte motor, ninguna le llega a Ferrari. Y yo creo que si Ferrari llegase en un remoto escenario a salir de la Fórmula 1, por supuesto que la Fórmula 1 se acaba o por lo menos dejaría de ser la Fórmula 1 que hoy en día conocemos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Ferrari tiene historia, Ferrari tiene ADN, Ferrari tiene sangre, Ferrari tiene color, Ferrari tiene bandera, Ferrari tiene afición, Ferrari tiene monoplazas, Ferrari tiene pilotos, tiene muchas cosas que otras escuderías no. Y yo creo que Ferrari hoy, incluso para los mismos pilotos, es el mito, la leyenda o la aspiración, independientemente puedan ganar con Ferrari o no, es una meta para una trayectoria en el automovilismo. Es decir, sin ir más lejos, el mismo Lewis Hamilton. No sabemos si pueda ganar en 2025 con Ferrari o no, pero el hecho de que ya haya, por supuesto, cosechado 7 títulos de piloto con Mercedes, 6 y 1 con McLaren, McLaren y Mercedes, dos de las escuderías más importantes de la historia de la Fórmula 1, independientemente gane o no con Ferrari, el hecho de haber pilotado para la escudería, yo creo que cierra el círculo en su carrera y lo hace uno de los pilotos, o lo hará uno de los pilotos más completos en la historia de la Fórmula 1. Sí, coincido completamente con ambos. Yo creo que han hecho una muy buena introducción de pues este vastísimo tema que es Ferrari. A ver, difícilmente un piloto se va a resistir a ir a Ferrari. Uno de ellos, por cierto, Ayrton Senna da Silva, que le dijo que no, aunque se supone que al final, bueno, la vida, más bien la muerte lo sorprende, pero se supone, o hay algunos rumores por allí que dicen que ya estaba en pláticas para ir a la escudería italiana. No lo sabremos nunca. Habrá obviamente investigadores en el tema que podrán dar un poco más fe de esto, pero sí se resistió toda la vida. Entonces, difícilmente podemos encontrar en la historia a un piloto que se la haya resistido a la escudería de Ferrari. Quiero hacer memoria de un profesor que hace muchos años me decía, la escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela o los alumnos hacen a la escuela. En el caso de la escudería de Ferrari, yo diría que son las dos cosas. Enzo Ferrari fue un hombre excepcional, extraordinario, de esos que no se dan sino cada 200 o 300 años tal vez, o hasta un poco más, porque la visión que tuvo este hombre fue muy especial. Yo creo que creyó en su proyecto desde un principio, lo llevó a cabo, fue ahorrando, poco a poco se fue haciendo de un poco más de bienes para llevar ese sueño precisamente a la realidad. Y la realidad es entonces que existe una escuela creada por Enzo Ferrari, pero que además, con esa gran visión que tenía para llamar a los pilotos, los mismos pilotos fueron dándole esa jerarquía, este prestigio a la escudería que se fue ganando poco a poco. ¿Por qué hoy en día es tan importante? Bueno, simplemente es la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1, además de lo que ya compartía Iván, por supuesto, que nunca ha abandonado pues la Fórmula 1. Es la única escudería que ha corrido en todas las temporadas. Desde luego lleva en ese sentido cierta ventaja. Pero yo podría decir, la exigencia que hay en Ferrari, y eso que hablamos, que el último título lo consiguió en 2007, bueno, son muchísimos años, desde luego, sin títulos de Ferrari, con esta sequía.
pero la exigencia que hay allí, las personas que han corrido allí, son parte de esta misma historia que está completamente viva. Y coincido con Iván y con César al decir, el pasado de la Fórmula 1 no sería lo mismo sin Ferrari, el presente no sería lo mismo sin Ferrari, pero desde luego tampoco pienso a futuro, tampoco sería un buen futuro para la Fórmula 1 si no existiera la escudería de Il Cavallino Rampante, que por cierto, también es una historia pues muy interesante, porque no se le ocurre la figura de el cabalino rampante o el cabalino enojado, cabreado, no se le ocurre a Enzo Ferrari. Esta es una imagen que ya existía y que un piloto de la Fuerza Aérea Italiana, que ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué un caballo? ¿Qué tiene que ver? Para ese entonces, como decía Iván, de la Segunda Guerra Mundial, que estábamos en, bueno, se estaba, porque yo no había nacido, aunque estas cámaras tal vez digan que sí, pero no estaba por allí yo. Esta posguerra que vivía el mundo, la aviación en realidad, pues tenía pocos años de haber comenzado. Entonces, lo tenían más bien como pensado como era la caballería, esta parte de los ejércitos, y los pilotos eran como los caballos que volaban, vamos. Entonces, por eso gustaban algunos, cuando lograban los méritos en combate, podían elegir entonces una figura que iba a ser como su escudo, como su representativo, y le daba entonces a este piloto ese reconocimiento especial. Muere este piloto y la madre del piloto le dice a Enzo Ferrari, quien ya lo había visto correr y ganar carreras, y le dice, oye Ferrari, ponle a tus autos esta figura, te va a traer buena suerte. Ferrari tal vez en un principio no lo creía mucho, cuando lo vuelven a ver tiempo después le vuelve a sugerir, de verdad, a mi hijo le encantaría y nosotros como italianos seríamos felices de que tú adoptaras entonces esta figura, y así es como empieza pues todo el mito de la escudería Ferrari. Sí, o sea, yo creo que no para en mito, yo creo que han construido un legado, una historia año con año, temporada con temporada de la Fórmula 1. Y a ver, no por nada, Ferrari alberga o ha puesto, digamos, sus coches a mando de los pilotos más reconocidos de la historia de la Fórmula 1. Por ejemplo, si nos vamos a la actualidad, pues obviamente tenemos a Charles Leclerc, a Carlos Sainz Jr., al novato Oliver Berman, pero también estuvo Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Felipe Massa, Rubens Barrichello, por supuesto, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Jan Alesi, Gerhard Berger, ¿quién más? Alain Prost, Nigel Mansell, por supuesto, Juan Manuel Fangio, Gilles Villeneuve, Jody Scheckter, Carlos Reutemann, Niki Lauda, Claire Ragazzoni, en fin, podría seguir y seguir y seguir porque el listado es eterno y yo creo que es uno de los grandes compendios de pilotos que ha habido en la historia de la Fórmula 1 junto con McLaren, yo diría. Híjole, ahí el único granito en el arroz que le vería es que Senna, como tú bien decías, Oscar, que aunque se decía que estaba en negociaciones y se rumoreaba por ahí que podía haber ido a la escudería de Il Cavallino Rampante, pues nunca llegó. Ha tenido pilotos de primera clase, de primera calidad, ha tenido a los mejores y creo que en eso se caracteriza Ferrari, no ha escatimado absolutamente en nada, siempre, siempre, siempre ha apostado por los mejores ingenieros, por los mejores directores de equipo. Cuando Jody Scheckter gana el título de pilotos, Ferrari sufre una gran sequía, incluso tenían una tradición de conservar siempre a sangre italiana al mando de una escudería italiana, y ante la crisis de que nada más no podían cosechar triunfos, fichan a Jean Todt, el francés que se convirtió en director jefe de equipo de Ferrari, y que al poco tiempo de su gestión ficha a Michael Schumacher, junto con Ross Brown y
otro equipo de ingenieros y grandes mentes del automovilismo, de la Fórmula 1, para hacer un equipo ideal, pues le devuelve el campeonato de constructores en 1999 y en 2000 es que consigue tanto el de constructores como el de pilotos con Michael Schumacher. Y de ahí, pues fueron 5 campeonatos seguidos de Michael Schumacher como piloto ganador y por supuesto también de constructores, convirtiendo, sumado con el de 1999, en 6 campeonatos de constructores seguidos, cosa que ninguna escudería había logrado en la historia de la Fórmula 1, claro, hasta que Mercedes llegó a romper esa racha. Pero bueno, esa es otra historia para un briefing F1 que hablemos exclusivamente de Mercedes, pero a lo que voy es, Ferrari ha hecho grandes cosas y por supuesto que yo reafirmo mi respuesta a la pregunta inicial sobre Ferrari, más bien la Fórmula 1 podría sobrevivir sin Ferrari. No, por supuesto que no. A ver, veamos los grandes premios, la afición que hay, la mayoría trae gorras de Ferrari, la mayoría conoce a un piloto de Ferrari, la mayoría apoya a Ferrari simplemente por apoyar a alguien. O sea, no apoya a Williams por apoyar a alguien, apoya a Ferrari. Ferrari es una leyenda en sí mismo. El puro nombre yo creo que ya está fuera de este universo de la Fórmula 1. Yo creo que es un universo propio y por supuesto que la Fórmula 1 no sobreviviría sin Ferrari y a la inversa, yo creo que Ferrari sí podría sobrevivir sin la Fórmula 1, sin problema alguno. A ver, yo no comparto eso. Vamos a empezar a pelearlos aquí ya. Venga. A ver, Ferrari, no hace falta decir más cosas de Ferrari, es decir, Ferrari es el mito viviente de la Fórmula 1 que ha sobrevivido a todos los años, a todas las épocas, a todas las décadas. Pero ¿qué pasa? Que Ferrari como tal, pese a, vamos a decirlo así, pese a parecer una macroempresa, Ferrari es una empresa, vamos a decir, sí, estatal, pero que como tal está en Módena, ahí en Fiorano y poco más. Es decir, es una empresa muy, muy tradicional, obviamente fabrica coches de superlujo y tal, pero el mayor producto que tiene es su propio logo. Es decir, Ferrari no gana millones por vender coches, está claro que es un activo importante, pero Ferrari gana y vive de su imagen, de camisetas, de gorras que se ven en el mundo de la Fórmula 1 o de todas las carreras. Hay que decirlo que Ferrari, cuando se inicia, es la segundona. Ferrari siempre ha sido segundona. Fue cofundada tras la separación con Fiat, su dependencia con Alfa Romeo. Es decir, Ferrari ha sido como el buitre de carne. Es decir, me voy alimentando de los grandes, de empresas que están ahí debilitadas y poco a poco voy creciendo. Pero Ferrari, la Ferrari actual que conocemos hoy en día, nace del campeonato de resistencia, el de los años 60 con su rivalidad con Ford y con sus múltiples victorias que tuvieron en el trazado francés a lo largo de la década de los 60. ¿Qué pasa? Mira, yo el otro día, tras la victoria de la Champions del Madrid, lo comparaba y hacía un símil muy importante, que es como el Ferrari es el Real Madrid de la Fórmula 1, es decir, Ferrari es a la Fórmula 1 lo que es el Real Madrid al fútbol. Es decir, son los mayores iconos, parece que siempre han estado ganando, pero realmente han tenido unas épocas de dominio. El Madrid la está teniendo ahora y Ferrari las ha tenido en varios periodos, porque el Madrid se tiró 32 años sin ganar una Champions, ahora parece que competición que gana, pero eso pasaba antiguamente con Ferrari. Montechemolo dijo que temporada que no se ganase en Ferrari era una temporada de fracaso. Pues perdóneme, señor, pero llevamos 18, 19 temporadas ya de fracasos absolutos. ¿Qué pasa? Que encima los dos apoyaron y fundamentaron la creación del Campeonato del Mundo, igual que Santiago Bernabéu con la Copa de Europa de entonces.
Entonces, ¿qué pasa? Que son dos mitos, son dos leyendas que han jugado, que han disputado todas las temporadas, pero claro, vamos a decirlo así, viven mucho de su imagen, de su escudo, de lo que transmiten a las generaciones y esa historia construida a lo largo de los años, cosa que otros equipos, otras escuderías no tienen. Claro que está que si nosotros pensamos en Ferrari, solo se nos ocurren campeones del mundo. Hemos de decir que Ferrari actualmente no tiene ningún campeón del mundo. Y yo mientras estaba hablando César, estaba pensando ahí en qué temporada más próxima, porque vamos a pensar, sí, Sainz y Leclerc son dos de los mejores pilotos actualmente, pero no tienen ninguna corona. Y uno de los mandamases que tenía que haber o sea, uno de los objetivos principales es tener un piloto campeón del mundo. ¿Lo hubiera ganado con nosotros o no? Y a mí, sinceramente, se me ocurre Didier, o sea, solamente habrá algo porque Iván Capelli en el 92, con Gerhard Berger, a lo mejor en los 90, más o menos a lo mejor habría alguno. Pero a mí, mi cabeza me tira para atrás a Gilles Villeneuve y Didier Pironi, es decir, siempre ha habido un campeón del mundo. Y bueno, pues donde quiero llegar ya. La Fórmula 1 actualmente, una Fórmula 1 que se olvida mucho de su pasado, ya lo hemos hablado muchas veces, yo creo que esto es como un holocausto nuclear. Es decir, la Fórmula 1 resurgiría, le costaría su tiempo, pero al final otros equipos y otros personajes, otras tendencias, otras escuderías, creo que podrían acabar asumiendo el fuerte impacto o el fuerte vacío que dejaría Ferrari. Obviamente es una cosa que no queremos vivir, pero yo creo que una Fórmula 1 actual en la que va tan rápido, vende tantos titulares y todo, ostras, a lo mejor podría recuperarse de un impacto tan fuerte. No sé cómo lo veis vosotros. No lo sé, fíjate que la verdad es que me pongo a pensar de inmediato en las posibles consecuencias que podría haber si Ferrari no estuviera en la Fórmula 1. Este es un negocio y eso es innegable y lo sabemos todos. Entonces, desde luego sobreviviría la Fórmula 1, yo creo que sí, pero yo creo que ya no sería igual. Perdería muchas cosas, perdería parte de su magia la Fórmula 1, perdería parte de su estatus. Es como, mira, hablábamos en episodios anteriores de Mónaco. Hablábamos de Mónaco, sería como si perdieras a Mónaco. Exacto. O sea, es total, o sea, yo he dicho que podría sobrevivir, o sea, recuperarse, o sea, deja un gran hueco. Claro, la Fórmula 1 no será siempre lo mismo. Al final, pues cuando ciertos pilotos han abandonado el campeonato, pues al final dejan un hueco muy importante. Sí, pero siempre se acaba terminando de recuperar. O sea, es eso. Sí, también, a ver, coincido contigo. Y sabes, creo que, o cuál es parte de la magia que tiene Ferrari, esta cerrazón tal vez al mundo moderno, porque así era Enzo Ferrari. Él creía en la construcción de sus motores a mano, era mucho más un trabajo artesanal, no la producción en masa, como por ejemplo llegó Ford a demostrar. Aquí se ganan las pelas, el dinerito, la plata. No, Ferrari nunca creyó en eso. Ferrari creyó en un trabajo más artístico. Y eso es lo que le da, a mi forma de ver, en esta visión romántica de la Fórmula 1, ese gran prestigio, esa belleza inigualable que todavía hace que creo que sea mucho más considerada. En lo que estoy completamente de acuerdo contigo es que también ese negarte al desarrollo de la humanidad, esos avances tecnológicos que hoy existen, desde luego que le ha traído grandes crisis a Ferrari. Con esto que mencionaba César de traer a Jean Todt, ese fue, por ejemplo, uno de los grandes Dream Teams del automovilismo. Se juntaron absolutamente todos los mejores en ese momento que podrían haber hecho de la escudería lo que hicieron. Si no se hubiera juntado tal vez todo ese talento, probablemente pues hubiera continuado la crisis un poco más en Ferrari. Entonces, llegan ciertas épocas en donde ellos dicen, basta, tenemos que darle entonces a nuestra afición, a nuestro tifosi, que sí, por cierto, a mí me parece también que es la mejor afición que existe en la Fórmula 1 en toda su historia y que así debe ser también igual de exigente porque saben de la calidad de equipo que tienen y a la que representan y se manifiestan de forma muy orgullosa.
pues yo creo que también llega ese momento en donde la presión para los mismos pilotos, por ejemplo, ahora que Charles Leclerc es llamado il predestinato, yo creo que ya le queda muy poco tiempo para que pueda continuar llamándosele así, porque de no cumplir con las exigencias, también es una afición que te lo exige y dice, oye, ya se acabó, ya no eres más, y por eso tal vez entonces llega un Lewis Hamilton. Y ojo que a mí el trabajo que ha hecho Carlos Sainz Jr. me parece fantástico, me parece incluso muy poco justo la forma en que han echado al piloto madrileño, pero bueno, es Ferrari y llega el momento en donde esta crisis ya les llega a pesar tanto que tienen que echar mano de lo que sea. Y un dato Sí. que no me quería, un dato nada más que no me quería olvidar. El león británico, Nigel Mansell, hablaba, por cierto, imagínense ustedes qué tanta fama da en el mundo a los pilotos que pasan por Ferrari. Dice Nigel Mansell, lo decía, mientras yo estuve en la escudería italiana, al restaurante a donde fuere, en cualquier país, yo no tenía que pagar la cuenta. Los dueños de cada uno de los restaurantes me decían, olvídalo, todo lo invita a la casa. Y justamente yo también iba a un comentario muy similar. Y lo decía el mismísimo Fernando Alonso justamente a su salida en 2014 de Ferrari. Decía, en Ferrari te encuentras tan cómodo que aunque no ganes el campeonato del mundo, aunque no seas el campeón del mundo, la gente te trata como el campeón. Es el campeón de Ferrari. Y esa es la comodidad que te da la escudería de Maranello y ninguna otra. McLaren no te lo da. Iván decía, bueno, pero es que los triunfos de Ferrari ha sufrido muchas crisis. Mercedes ha sufrido un dominio impresionante y no es Ferrari. Red Bull ha tenido 2 dominios súper importantes en la historia de la Fórmula 1 y no es Ferrari. Lotus tuvo un dominio importantísimo en la Fórmula 1 y no es Ferrari. Ferrari solamente hay uno y Ferrari ha creado su legado. Yo coincido mucho con lo que dice Oscar, alrededor de su artesanía, alrededor de su esencia, de su pureza, de su filosofía sobre el motor, sobre el automóvil, sobre la creación a mano, sobre la estética. A ver, yo no he conocido un solo Ferrari. Para mi gusto hay 2 o 3 Ferraris en la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1, que no son de mi agrado, pero no he conocido a alguien que no tenga expectativa de cómo se va a ver el Ferrari Fórmula 1 del siguiente año. Sea el mismo color rojo Maranello, sea los mismos patrocinios, siempre causa expectativa y todo mundo siempre termina diciendo, no hay nada que decir de Ferrari. Ferrari siempre hace los modelos más bellos. En cambio, McLaren sí puedes decir algunos modelos, está bastante feo, Williams, Alpine, lo que tú quieras, Renault, por supuesto Mercedes, unos no me encantan, no me gustan tanto. Ferrari siempre te terminan convenciendo y con la misma simpleza, con ese rojo Ferrari que es único, el ver la pista teñida de rojo en Monza no sucede en ningún otro circuito en el mundo. Entonces, yo creo que sí y reafirmo que la Fórmula 1 no podría sobrevivir sin Ferrari. Sin embargo, como tú dices bien, Iván, la tradición y el ADN de Ferrari se gesta en el WEC, en el campeonato de resistencia, las 24 horas de Le Mans, en esa rivalidad con Ford y en otras varias categorías en las que ha incursionado la escudería italiana. Yo creo que Ferrari, si el día de mañana quisiera incursionar en el rally, sería la noticia del automovilismo porque es Ferrari. Si quisiera hacer, no sé, coches eléctricos de rally. Si se mete si se mete en el rally Ferrari, el comendatore resucita y se carga quien tomó la decisión. Pero será la noticia y por supuesto traerá millones a Ferrari y todos los tifosi estarán ahí apoyando el rally. Y a eso es lo que me refiero. Mercedes, McLaren, Williams, que son 3 de las grandes, 3 de las top 5, por supuesto, escuderías en la historia de la Fórmula 1. Por más que Mercedes haya tenido un dominio mucho más sólido que el de Ferrari,
Mercedes no lo ha logrado. Y Ferrari ya lo tenía desde antes de tener el dominio con Jean Todt. Ya lo tenía con Jody Scheckter, ya lo tenía con Juan Manuel Fangio, por Dios, que era la primera etapa de Ferrari, ya era el mito de Ferrari. Y que a lo largo de los años nadie le ha quitado esa corona a la escudería italiana. Vale, una cosa. Y así a modo ya para ir terminando, porque creo que Óscar va a empezar a ir sacando la bandera al cuadro, la va a desenfundar. Pregunta para los dos. ¿Quién ha aportado más a quién? ¿Ferrari a la Fórmula 1 o la Fórmula 1 a Ferrari? Quiero participar yo. Yo creo que definitivamente Ferrari a la Fórmula 1. La Fórmula 1 creo que es un gran deporte. Es un deporte con muchos altibajos, que con sus cambios de reglamentos, con sus pilotos, con sus etapas, con sus patrocinadores, con sus distintos monoplazas, ha tenido muchos altibajos, ha tenido temporadas muy buenas, muy malas, ha tenido grandes campeones, otros campeones que podrían haber sido no campeones y no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, yo creo que Ferrari, el mito que ha construido alrededor de su logo, de sus colores, de su nacionalidad, de su ubicación, de sus monoplazas, yo creo que siempre ha atraído la atención de todo mundo. Y yo creo que el día en que tengamos una Fórmula 1 sin un monoplaza rojo, estamos hablando de una Fórmula 1 muy distinta a la que conocemos hoy en día. Yo, para responder también a tu pregunta, mi querido Iván, coincido con César. Para mí es más lo que le ha dado Ferrari a la Fórmula 1 de lo que la Fórmula 1 le ha dado a Ferrari. Y bueno, pues aprovecharía también para escuchar la respuesta a tu misma pregunta y para que ya comenzáramos, sí, evidentemente con las conclusiones, porque se nos viene la bandera a cuadros encima. Está mal que lo diga un profesor, pero he lanzado una pregunta y no sé de su respuesta. Es decir, cuando yo ahora quiero pensar y factores me indican que Ferrari ha aportado mucho a la Fórmula 1, como perfectísimamente ha hablado César, pero por otra digo, el circo, cuando cierra o el payaso se va, sigue siendo circo. Entonces, es como una confrontación de ideas de que yo creo que al final quiero quedarme en la neutralidad y decir que los dos se han retroalimentado en ciertos momentos y se han salvado en momentos muy clave, en momentos de que ciertos equipos querían abandonar la Fórmula 1 y Ferrari los convenció, o para la toma de decisiones, o para mil decisiones decisivas y vitales que se han tomado, como por ejemplo, hemos hablado muchas veces del bueno de Bernie Ecclestone, que muchas veces en cierto modo salvó o ayudó a mantener a la escudería en ciertas crisis, como la financiera del 2007 y tal. Entonces, yo creo que es una historia de amor, y a modo de conclusión ya, que por favor esperemos seguir viviendo, que si la fórmula ha funcionado durante 75 temporadas que llevamos actualmente, otras 75, otras 200, el aniversario, el centenario de Ferrari está a la vuelta de la esquina. ¿Qué piezas se nos vienen por delante? Porque, cuidado, Ferrari está armando una muy buena y quiere llegar a un centenario siendo líderes de todo. Ahí lo dejo. Yo, a manera de conclusión, quiero decir que concuerdo con Iván. Sin embargo, creo que la perspectiva la voy a voltear un poquito. Yo creo que si el día de mañana nuevamente Ferrari sale de la Fórmula 1, yo creo que muchos aficionados dejarían de seguir la Fórmula 1, sin embargo no dejarían de saber qué significa Ferrari. Y yo creo que en la analogía que tú dices del payaso y el circo, tú pones a la Fórmula 1 como el circo y a Ferrari quizá como el payaso. Yo lo pondré a la inversa. Yo creo que Ferrari es el circo y la Fórmula 1 el payaso. Y con eso termino. Replanteo una pregunta. ¿El domingo tú te sientas a ver la carrera por los coches o por los autos de Ferrari?
Por la carrera en sí, pero honestamente te digo, si no estuvieran los monoplazas rojos de Ferrari, no sé si la carrera me sabría igual y eventualmente la dejaría de ver. Un Aston Martin, un McLaren, un Red Bull, honestamente hoy te lo digo, no me serían suficientes. Esa pregunta me parece que la podemos dejar para todas las personas que están viendo este episodio. ¿Qué opinarían ustedes si en la próxima carrera no se presentara Ferrari, ninguno de sus monoplazas estuvieran compitiendo? ¿Ustedes verían igual esa carrera o les estarían arrebatando parte de ese ADN de la Fórmula 1 que se ha construido con base en ello también? Y sí, coincido, Bernie Ecclestone incluso ha dicho muchas veces, la Fórmula 1 existe gracias a Ferrari. La Fórmula 1 se sigue nutriendo de Ferrari. Nosotros trabajábamos de forma indirecta para Ferrari. Así lo declaró varias veces Bernie Ecclestone, quien siempre sintió una enorme admiración por Enzo Ferrari, con quien, por cierto, se peleó durante algún momento porque le arrebató a... Claro, es que Niki Lauda estuvo corriendo para Bernie Ecclestone. Entonces, allí vino un momento de fricción con Brabham, exactamente, cuando Bernie Ecclestone se hace de la escudería de Brabham, que por cierto le costó unos centavos solamente, y fue siempre un tipo muy inteligente, por eso llevó también a la Fórmula 1 a donde la llevó, pero siempre le dio ese lugar preponderante a Enzo Ferrari, porque sabía lo que era el tipo. Entonces, yo creo que así como lo pudo ver desde aquel entonces, sí lo hemos visto todas las personas. Había una frase que le decía Enzo Ferrari a sus pilotos: vivan o mueran, pero sean inmortales. Conviértanse en inmortales. Enzo Ferrari tenía esa filosofía para que todos sus pilotos, sus mecánicos, sus ingenieros, toda aquella persona que decidiera trabajar para Ferrari, diera el 100% y más si es que tenía todavía un poco. Que sintieran los colores como nadie los había sentido y que eso fuera el mayor orgullo de sus vidas y se lo llevaran hasta la tumba. Entonces quería la inmortalidad no solo de los pilotos, sino de cualquier persona que perteneciera al equipo de Maranello. Y por eso es que hoy, de verdad, el himno más cantado, el himno que con más emoción se comparte cuando hay un primerísimo lugar, sin duda para mí, sigue siendo el italiano, y más en uno de los podios pues con mayor tradición en la Fórmula 1, que es Monza. Ver a una Ferrari triunfar en Monza y en ese podio tan especial, que se alcen las banderas de Ferrari y escuchar a los tifosi, a los mecánicos, ingenieros y a todo el equipo cantar a todo pulmón las notas del himno italiano, hace que se estremezca el cuerpo y se erice la piel. Y si no, pero mis queridos, si no, que se lo digan a Michael Schumacher, que en su época de dominio fue muy criticado en Alemania, puesto que cantaba con mayor pasión el himno de Italia que el himno de Alemania. Y lo vimos recientemente también, con el príncipe Alberto cantando también las notas o las frases del himno italiano. Entonces, ya sabrán ustedes hasta dónde trasciende justamente todo esto. Mis queridos amigos, bueno, como siempre es un enorme placer compartir con ustedes estos temas del apasionante mundo de la Fórmula 1, pero hemos llegado al final. Desafortunadamente nos cae la bandera a cuadros y es ahora sí pues el momento para despedirnos. Pero no sin antes, desde luego, pues recomendarle a todas las personas, no se pierdan cada uno de los episodios de Briefing F1, porque de verdad les tenemos preparadas muchas más sorpresas en un futuro. Dejen sus comentarios, que para nosotros son sumamente importantes. Así que esto es Briefing F1. Nos vemos muy pronto, pero recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Esto es El Gran Circo.
El Gran Circo. Forza Ferrari.